Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Lindo sábado para todos ustedes. Aquí en Doctor C, en esta hora acompañado por mi amiga, compañera, Antonella Rabinale. Un placer tenerla acá. Y como siempre nos va a decir el tiempo cómo está para el día de hoy, sábado. Ay, doctor. Bueno, en primer lugar, muy buen fin de semana. Otra vez ya estamos acá en sábado. Qué semanita que tuvimos, mucha lluvia. A todos, Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Días para quedarse en casa. Ojo, hay mucha gente que está congestionada, está resfriada. No hagan abuso de los antibióticos. Esta semana pasada hablamos acerca de una bacteria. No todas las faringitis, los dolores de garganta, tienen que ver con infecciones bacterianas. La mayoría son virales. Ante una duda, ante una persona que tenga dolor de garganta, que tenga fiebre, que se le inflamen los ganglios, consulten al médico porque el uso irracional del medicamento está ocasionando muchos problemas de resistencia bacteriana a nivel global. Y estamos generando bacterias multiresistentes, son bacterias que resisten a varios antibióticos. El otro día hablamos acerca de esta famosa bacteria, la Klebsiella pneumoniae, y decíamos que esta bacteria antes se combatía más fácilmente, ahora se requieren hasta 10 antibióticos para tratar de erradicarla. No significa que la puedan erradicar. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a contarle los temas del día de hoy. Vamos a hablar acerca de inestabilidad de hombro. Y estamos aquí con el doctor Gonzalo Gómez para hablar de este tema con este médico traumatólogo. Atención, porque también otro de los temas es asistencia al viajero. ¿Qué es lo que pasa si te vas de viaje y tenés alguna enfermedad o alguna consecuencia dentro de algún otro país? Así que de esto vamos a estar hablando. Perfectamente. Y también hace pocos días hemos oído una noticia mediática de una famosa conductora de televisión que dijo que realizó una vaginoplastía. Vamos a hablar acerca de cirugías plásticas reconstructivas, tanto femeninas como masculinas, con el doctor Javier Belinqui, médico urólogo. ¿Te parece que comenzamos? Así es, arrancamos. Bueno, vamos a arrancar con el doctor Gonzalo Gómez. Este es su currículum. Así es, acá lo tenemos. Gonzalo Gómez, expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de Hombro y Codo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Hombro y Codo y coordinador del Departamento Médico de Racing. Acá lo tenemos. Casi nada, ¿no? Casi nada de Racing. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Guille, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Sabemos que no es fácil para vos, trabajás mucho, viajas mucho, das charlas afuera acerca de hombro, de codo. Y básicamente te convocamos para hablar de esta temática, esta problemática que es la inestabilidad de hombro. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora que mi hijo empezó a jugar al rugby más chico, me da mucho miedo hablar de esto, ¿no? Porque es un problema bastante importante en los jugadores de colisión. Hay que diferenciar lo que son deportes de contacto y colisión. Deporte de contacto puede ser el fútbol, pero colisión es otra cosa, el choque, artes marciales, rugby, etc. Entonces, ¿qué pasa en la articulación del hombro? Que es la articulación glenohumeral. Tenemos la escápula, el húmero, y en algún momento por algún impacto se sale, se luxa. Y en los chicos jóvenes... Como la película Arma Mortal, que le pega y se reduce. Para ubicarlo. Exactamente. Una vez que se luxa por primera vez en un paciente joven, tenemos un 90% de posibilidades que se vuelva luxando el hombro. ¿Es muy doloroso eso? Es muy doloroso, causa mucho disconfort y una inhabilitación deportiva enorme, porque en un partido se le luxa el hombro, tiene que salir. Ahora bien, vemos muchas veces que se le coloca el hombro nuevo y siguen, pero cada vez que se luxa, se produce un defecto óseo. O sea, la glena y el húmero se van erosionando y cada vez tiene más posibilidad de salirse, se van raspando. Como lijando. Exactamente, queda más chiquito, entonces cada vez tiene más posibilidad de salirse en los sucesivos un poquito episodios. del tema puntual, pero ¿no un arquero que jugando se luxó y siguió jugando? Hay muchos de esos casos, porque no es la primera vez. La primera vez que se te sale tenés mucho dolor y impresiona, muchas veces va a la clínica, se lo reducen. Pero una vez que ya tiene esa costumbre, se lo coloca y sigue jugando. ¿Qué pasa en las distintas posiciones? El arquero no puede jugar porque tapa una pelota, se le sale y le puede meter el gol. Pero los defensores, sobre todo, cuando saltan a cabecear, tienen que poner la mano acá para que no cabecee con la cabeza del contrario. Claro. Entonces, he operado defensores que habían tenido 10 episodios, tenían una glena muy destruida y había que poner un pedacito de hueso en la glena, y empezaban a hacer goles de cabeza cuando ya se cubrían, porque hacía años que no podían cubrirse para saltar. Entonces saltaban, pegaban la cabeza y prácticamente caían con una concusión cerebral. Claro. Entonces esa posibilidad de poder levantar las manos, de protegerse en el cabezazo en el jugador de fútbol, es muy importante. La otra es cómo cambió la técnica
del tackle de rugby, en donde antes se ponía a taclear así. Sabemos que el hombro se sale en esta posición, como saludo romano, abducción, rotación externa. Esto es lo que hace que se salga el hombro. Entonces, para taclear, cambió la técnica y se taclea de esta forma, con los codos bien pegaditos, y después de golpear con el hombro se abraza. Entonces, en el mundo, como la inestabilidad de hombro es una epidemia prácticamente con el deporte. ¿Tan importante es? Es muy importante porque es muy inhabilitante. Ajá. Y dependiendo de la cirugía, con el tiempo podría dar artrosis. Entonces, a la larga, da mucho disconfort en la gente adulta. Y algo que también se puede hacer crónico. Totalmente. Después del primer episodio, si no se trata, se le sigue saliendo. Bueno, recuerdo, tengo el caso de un amigo, Gonzalo, si estás viendo esto te mando un beso, que todos los veranos cuando jugábamos al vóley se le salía el hombro y él ya directamente se lo acomodaba. Se lo colocaba. Se lo colocaba solo. Pero con cada episodio de esos, se rompe, se lija más el hueso y cada vez se sale más. Entonces, es algo bastante... que le da mucho miedo, porque se llama aprehensión, mucho miedo al deportista, y hay muchos movimientos que no hace. ¿Qué onda con Gonzalo? ¿Bien usted? Sí, amigazos somos. ¿Esto tiene que ver con la genética? ¿Puede ser que haya familias que tengan una cierta debilidad del hombro? Totalmente. Pacientes hiperlaxos, ¿no? Pacientes que son más laxos y tienen mucha genética para que toda la familia se luxe. Y eso pasa con la lesión del ligamento cruzado también, en donde hay familias de 8 hermanos, en donde muchos se han no solamente luxado el hombro, sino roto el ligamento cruzado. ¿Cómo sabes que una persona tiene hiperlaxitud? A ver, esto pienso yo. Pienso que yo tengo hiperlaxitud porque me pasaba la pierna por atrás de la cabeza. Todavía bastante puedo. Hago cosas bastante exóticas. Bastante locas. No le vamos a pedir que lo muestre acá. No. Muevo los dedos raros, así. Bueno, hago estas cosas. Hay estigmas, por ejemplo. Hago cosas raras. El recurvatum del codo. Al extender el codo, que se va mucho para atrás. Yo hago eso. Exactamente. Mismo mis rodillas, si usted me mira. Que va para atrás. Va para atrás. Exactamente. Mira acá la rodilla cómo va, ¿eh? Va para atrás. Va bastante para atrás. ¿Eh? Eso se llama recurvatum. O el pulgar, que pueda llegar a tener el pulgar tanto paralelo. Pero queda en esta posición. Exactamente. ¿Esto puede ser los estudios para saber que una persona tiene hiperlaxitud? Hay estudios genéticos y hasta hay después una rama de patologías del colágeno que puede llegar hasta el Marfan, por ejemplo, que son pacientes que son hiperlaxos y tienen problemas cardiovasculares. O sea, el espectro es enorme. Esta persona que se luxa el hombro, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Se reduce mecánicamente? ¿Hay que operarlo inmediatamente? Es muy importante. La reducción tiene que ser no tan rápida. ¿Por qué? Porque uno puede dañar el nervio circunflejo, que es que inerva el deltoides. Entonces se tiene que hacer en forma progresiva. Una vez que se luxa por primera vez, el paciente joven ya tiene indicación de ser operado. ¿Por qué? Porque cada vez que se va luxando, se va comiendo cada vez más el hueso y tiene más posibilidad de luxarse después de la cirugía. Entonces hoy en día, pacientes jóvenes con el primer episodio de inestabilidad ya tiene indicación de cirugía, antes que se rompa el hueso. Una vez que se rompió muchas veces el hueso, queda muy chiquito y ya hay que hacer una cirugía que ya no es artroscópica, sino una cirugía de cielo abierto y colocar un pedacito de hueso que a veces puede ser de la coracoides, que se llama cirugía de la Target. Bien. Y acá estamos hablando de deportes de contacto, tal vez fútbol, rugby, deportes de impacto. Pero, por ejemplo, algún deporte individual, como es el caso de tenis, ¿cuáles son los consejos? Porque acá también estamos hablando mucho del post, pero ¿cómo hacemos para prever este tipo de situación? Muy buena pregunta, porque la idea es prevenirlo esto, y para eso es muy importante el estado físico, el entrenamiento de la fuerza. Es muy importante. No es lo mismo que un jugador de rugby choque en un auto que un jugador que estaba más musculado, acostumbrado al contacto, que un jugador que no es jugador de colisión, por ejemplo un jugador de tenis, no está acostumbrado al golpe, entonces no se prepara de la misma forma. Entonces, ¿qué tendría que hacer un jugador de tenis? Primero, la fuerza, muy importante. El entrenamiento sistemático de la fuerza, o sea, ir al gimnasio y entrenar pecho, dorsales, brazos, todo eso en forma sistemática. La otra forma es en forma funcional, el CrossFit. Por eso es diferente el entrenamiento del CrossFit, que es una secuencia de movimientos, que el entrenamiento funcional, que es cuando hacemos nada más que pecho, nada más que dorsales. Siempre se empieza de esa forma y después lo funcional. Hablaste de este tipo de deportes y ella mencionó el tenis. ¿Es posible luxarse el hombro haciendo un saque en el tenis? Pasa, sobre todo cuando le erran a la pelota y mucho en el pádel, que tiene mucho, pero no es tan frecuente como en otros deportes. No es frecuente luxarse solo. Sí, es muy frecuente cuando se tiran a la pileta, entran,
el agua le saca el brazo y es muy frecuente luxarse cuando uno se tira a la pileta. Ajá. Es muy frecuente ese episodio. Bueno, entonces para aquella persona que está en un campo de deportes y que un compañero o él mismo se luxe el hombro, ¿qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Bueno, es buenísimo eso. Lo que no hay que hacer es tratar de traccionarlo directamente, que es la técnica hipocrática, Ajá. que es colocar el borde del pie en el paciente y traccionarlo de esta forma. ¿Qué pasa si el pie acá? Exactamente. El pie acá y vos tirás el brazo. Eso podría dar problemas. Pero una vez que tenemos el hombro luxado, lo que tendríamos que hacer es... ¿Querés mostrarlo acá? Ahí está. Sí, que tengo, por favor. Vamos a hacer esto. Me saco el saco. Yo te tengo. Lo dejamos colgado al brazo, acostado así, y solito cae y relajado se vuelve a colocar. ¿Tengo que hacer ese movimiento? Claro, uno se acuesta. Cosas que nunca pensé que iba a hacer en televisión. Acostado así, y el hombro que está luxado se relaja, truc, y vuelve. Y en ese momento se le va el dolor mágicamente al paciente. Lo que no habría que hacer es tirar para colocarlo, porque eso a veces puede dar un problema en el nervio circunflejo, que es el nervio que inerva el deltoides. Y hablando de esa famosa película Arma Mortal, donde el hombre, ¡pum!, le pega a la puerta o a la pared. ¿Eso está bien hacer? No sería bueno, ¿no? No sería bueno. Pero fíjate, como tiene el hombro adelante, se le sale para adelante, la luxación anterior es la más frecuente, lo que hace él es pegarle como de adelante para atrás para que se lo coloque. Pero estamos hablando de una persona que ya se le salió tantas veces, que tiene artrosis, tiene la glena muy erosionada. No conviene llegar a ese punto, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que luxarse una persona para que tomes la decisión de operarlo? Clásicamente eran 3 episodios. Invitamos mientras tanto a que se vuelva a sentar y yo me pongo el saco. Hoy en día, en los pacientes jóvenes alrededor de 20 años, que es lo más frecuente, con el primer episodio que se constate que se luxó, ya tiene indicación de cirugía. Ahora bien, cuando el paciente tiene más de 30 años, después de una luxación es poco frecuente que se vuelva a luxar, por 2 cosas. Porque los tejidos no son tan laxos como el paciente joven y porque la actividad deportiva es mucho menor. ¿Y con kinesiología se puede hacer algo o no? Es buena pregunta, porque a medida que va creciendo, si tenemos 60 años y se luxa, lo que pasa ahí generalmente se rompe el manguito rotador, que es otra patología. No es la inestabilidad, sino que se luxa y se rompe el manguito rotador. Y en ese caso, dependiendo de la luxación, del tipo de lesión, se puede hacer kinesiología o no. Pero si el paciente es muy grande. Pero si el paciente es alrededor de 60 años, si tiene el manguito rotador roto, ahí habría que operarle el manguito rotador. Hablaste de cirugía laparoscópica. ¿Esta es una cirugía que se abre al paciente o se hace por vía laparoscópica? Bueno, cuando no tiene defecto del hueso, o sea, que se luxó una vez, en ese momento generalmente no hay mucho defecto del hueso y la artroscopía, la microcirugía, es la indicada. Cuando ya se luxó varias veces, ahí sí se puede hacer a cielo abierto, sacar un pedacito de hueso que se llama coracoides, ponerla en la parte anterior con un tornillo, eso se llama cirugía de la Target. Y lo que se está haciendo ahora es la aumentación con hueso de banco o con hueso del propio paciente en forma artroscópica, ¿no? Que se llama reconstrucción anatómica de la glena, en forma artroscópica. Digamos, estos resultados a largo plazo, digamos, ¿impide la reluxación o hay un porcentaje que se reluxa? Bueno, de acuerdo a la literatura, mirá el número, de acuerdo a la literatura francesa, después de en un paciente joven que se hace una artroscopía, puede tener hasta un 70% de posibilidad de volverse a luxar. Bastante. 70%. Muchísimo eso. Muchísimo. Como a lo largo del tiempo fueron cambiando las técnicas, bajó mucho ese índice de inestabilidad y por eso muchos jugadores de rugby quieren que le hagan directamente la técnica cielo abierto, que tiene más baja tasa de reluxaciones, pero tiene una alta tasa de complicaciones. Claro. Entonces no siempre se hace primero la cirugía de la Target, sino muchas veces se hace una cirugía artroscópica en el primer episodio. Perfecto. ¿Y la elongación y los ejercicios de precalentamiento, es necesario hacerlo antes o después del deporte? Siempre antes, para la entrada de calor, pero cuando terminamos, lo que es el trabajo regenerativo, es muy importante al terminar, en donde se usa el trote para consumir el ácido láctico, la elongación, y lo que se usa mucho son el trabajo con rolos, que son esos cilindros para hacer el masaje muscular, que va a mejorar mucho la rehabilitación y la recuperación. Perfecto, rápida. Clarísimo, te quedás con nosotros, ¿no? Porque ustedes saben que este programa, al finalizar, tiene las trivias, ustedes participan, es un viaje lejísimo, ¿podemos ganar? Imposible ir, cobertura de asistencia al viajero. Yo voy con Pax. Sí. Muy bien.
Viajero inteligente. Bien, bien. Vamos a hablar acerca de asistencia al viajero. Estamos aquí con Alexia Keglevich y este es su currículum. Aquí la tenemos, Alexia Keglevich, licenciada en Comunicación, Universidad Argentina de la Empresa, MBA en Negocios, Universidad Austral, fundadora y CEO de Pax Assistance, y la revista Latin Business la eligió entre las 50 mujeres ejecutivas de Latinoamérica más importantes. ¿Así es? Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, Alexia. Un placer tenerte acá. Nos costó un poco que vengas. No seas así. Digamos la verdad. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Suceden cosas. Suceden cosas, pero acá estoy. Y es así, cuando uno viaja, también suceden cosas, ¿no? Uno viaja, piensa que todo va a estar bien, uno piensa en los lugares que va a visitar, cuando va a hacer algo de turismo, con los chicos, algo paradisíaco, y dice, bueno, elige un destino exótico a veces para decir, vamos a hacer el viaje de nuestras vidas, y pasan cosas, y vos sabés bien que suceden cosas. A ver, ¿hay conciencia en general en la República Argentina de lo que es la asistencia al viajero? La verdad que bastante, y dentro de América Latina es el país que más conciencia tiene. Esto es una realidad. Y la pandemia hizo que la conciencia explote, digamos, en todo el mundo, ¿no? Porque en general, antes de la pandemia, una persona menor de 30 años, si viajaba, ni se le ocurría comprar un producto de estos, de ninguna manera. La pandemia y el COVID y todo lo que aconteció durante los viajes, los que quedaron varados y demás, las cancelaciones, hizo que todo el mundo ahora, o sea, sea consciente de la importancia de viajar con alguna asistencia. Bueno, me quiero ir de viaje. Me voy a Tailandia, por decir algo. Pero quiero hacer un viaje low cost. Si yo me imagino que debe haber distintos tipos de packs. Un pack simple, tal vez uno básico y uno más, claro, y uno más, no sé, un full. Diferentes planes que se adaptan. Planes. Sí. Yo ya con el básico, ¿qué es lo que cubro? El más básico son $30.000 de cobertura de asistencia médica, que en Tailandia te alcanza perfecto, por ejemplo. Depende también del destino, cuántas veces, a dónde vas y cuántos días vas a viajar. O sea, tiene diferentes modalidades. Hay muchos mitos, ¿no? En general uno dice, bueno, la gente, los niños deberían ser más baratos que los adultos, y los niños usan muchísimo más, porque por una cuestión lógica, ¿no? Un adulto llega a una playa y tiene fiebre, unas líneas de fiebre, y dice, no voy a llamar. Ahora, si el niño tiene fiebre, automáticamente los adultos llaman, porque están preocupados por los hijos. Entonces, los niños tienen mucha tasa de uso, ¿sí? La otitis y, bueno, el cambio de clima y demás. Así es. Acá atrás en pantalla tenemos, podemos decir, 3 tipos de disparadores que son fundamentales para la asistencia al viajero. En primer lugar, lo que es el destino, como bien dijimos, la edad y también el periodo del viaje. O sea, varía el valor de la cobertura si uno viaja a un país, digamos, donde hay mucho desarrollo a nivel sanitario, como puede ser Estados Unidos, o uno se va al centro de África. No, lo que varía es... ¿O al Lesoto? Perdón, Guillermo. Lo que varía en realidad es el tope o la cobertura que necesitas. Se sabe que en Estados Unidos la asistencia médica es lejos la más cara del mundo, con lo cual un producto de estos que te digo que para Tailandia te sirven de $30.000, para Estados Unidos es absolutamente inocuo. ¿Hay algún mínimo que requieran los países para tener de cobertura? Europa te pide 30.000 euros para entrar, y te puede pedir en migraciones un producto que muestres tu cobertura de asistencia al viajero antes de entrar. Eso, pero tengo entendido que era así. Y para aquellos países que necesitan visa para entrar a los países Schengen, sí, para pedir la visa necesitas presentar la cobertura. Hay muchas personas que cuando uno le pregunta, ¿tienes asistencia al viajero? Te dice, sí, yo tengo la tarjeta de crédito. ¿Esto es una realidad? ¿Es una realidad media? La tarjeta de crédito es bárbaro para comprar. En los últimos 2 años las tarjetas de crédito dejaron de dar la cobertura gratis como las tenían en muchos planes, ¿sí? Las diferentes marcas. Lo que sucede es que ahora hay pocas tarjetas de crédito que incluyen, pero incluyen solo si vos compraste el ticket con esa tarjeta de crédito. Entonces es una letra chica que está engañando a mucha gente, ¿no? Y que dice, yo tengo la tarjeta de crédito, y cuando está en destino y tiene un problema se da cuenta que no está sido activada.
Acá estamos hablando que si sacamos la asistencia al viajero para cualquier viaje que tengamos en cualquier parte del mundo y tengamos algún hecho allí, lo cubre. Pero ¿qué pasa si tengo alguna enfermedad crónica? ¿Esto cubre en el periodo del viaje o no? Esto es buenísima la pregunta, porque hay un tope de cobertura para las enfermedades preexistentes, ¿no? Ahora, ¿qué significa la enfermedad preexistente? Si vos tenés, no sé, sos diabético, no te van a cubrir el tratamiento de esa enfermedad preexistente. Lo que sí te va a cubrir es la consecuencia que vos tengas repentina durante tu viaje de esa enfermedad. Imaginemos que una persona, como decís vos, con diabetes haga una hiperglucemia o una hipoglucemia, la persona se descompone en la calle, entonces, bueno, ahí tiene Exactamente, entonces ahí vas a tener la asistencia, se te va a cubrir y se te va a cubrir hasta un tope para las enfermedades preexistentes. Puede ser el diabético, puede ser aquellos que tienen cálculos renales, que es el típico caso, por ejemplo, ¿no? A ver, desde el punto de vista empresarial, ¿vos qué preferís? ¿Que una persona viaje a un destino donde hay cobertura médica, como puede ser Estados Unidos, o que vaya a un destino exótico, no sé, por ejemplo, una isla, las Islas Mauricio? ¿Qué preferís? En realidad yo quiero también sacar de mito esto, ¿no? O sea, los proveedores y los prestadores en el mundo, en general, todas las compañías tenemos los mismos prestadores, ¿sí? Cuando vos estás en la isla Mauricio, no hay prestadores. Y si hay un multiúnico. Y me pasa, te voy a ir a un destino que es muy conocido, que es Punta Cana, por ejemplo, que es muy conocido para los argentinos, donde vos tenés 2 lugares para ir y no hay tutía. Todos caemos en el mismo lugar. ¿Qué pasa ahí? También, bueno, hay, hubo un caso muy conocido hace un par de años, ¿no? De Punta Cana, de una chiquita de 14 años que el centro médico de Punta Cana, que era el único que había, tuvo que ser trasladada a Santo Domingo y después fue trasladada también a Buenos Aires, porque el centro médico no fue el adecuado para su... Entonces ahí la empresa gasta más dinero en ese paciente que si estuviese en un destino, no sé, en México o en Argentina. No tiene mucho que ver. Tiene que ver qué es lo que pasó con el paciente. Si es un accidente o si es una enfermedad. No tiene que ver que si está en la isla Mauricio, o si está en Punta Cana o si está en Estados Unidos. Bueno, si está en Estados Unidos probablemente se gaste mucho. Pero tiene que ver con el evento en sí, más que nada. ¿Cuáles son los riesgos como pasajero que uno puede llegar a tener si uno no saca un seguro o mejor dicho, una asistencia al viajero? Bueno, lo primero que te puedo decir es que las cosas suceden y nadie quiere que las cosas sucedan, pero efectivamente suceden y es mucho más común de lo que uno se imagina. Depende también del país donde estés. Si está en Estados Unidos te dejar casi un riñón. Quiero decirlo, porque si llega a tener un problema, y acá el señor está sintiendo porque vivió en Estados Unidos, llega a tener un problema y la entrada al ER, que es la sala de emergencia, por guardia, como sería acá en Argentina, no baja de los $4.000. No baja. O sea, y tiene que entrar, porque no existen los médicos a domicilio, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. ¿No? Entro en ER, en el centro de emergencia. No tengo cobertura y tampoco tengo plata, o sea, no tengo dinero. ¿Qué pasa? Dejás la tarjeta de crédito, tenés que dejar algo. Y estás arruinado, digamos. Si no tenés nada, te van a decir, andate. Bien. A menos que hayas entrado por el 911 con emergencia y ahí te tienen que quedar. Pero si vos entraste porque necesitas ir a ver a un médico, te dicen te vas. A ver, nosotros en salud sabemos que uno consume menor cantidad de sistema entre el nacimiento y el año y después a partir de 65 años aumenta. ¿Pasa lo mismo con la asistencia? O sea, si yo tengo 85 años y quiero ir con mi mujer, que puede ser la mujer de toda la vida, una mujer nueva, me voy a un destino exótico, me voy a Bali. Y ahí en Bali me fracturo. ¿Es más cara mi cobertura? Sí, a partir de los 75 años, en el caso de Pax, hay otras empresas que lo hacen desde los 70 y otras desde los 65, tienen otro precio. Ajá. Y la respuesta es muy simple, efectivamente, y pasa muy seguido, justamente no por enfermedades preexistentes, sino por accidentes. Alguna caída en la calle de una persona mayor, la recuperación es mucho más larga, ¿sí? ¿Qué pasa si me voy de viaje, no sé, a Italia, y tengo un destino fatal? Me muero, lamentablemente. Perdón que haga esta pregunta, pero me da la curiosidad. Cosas pasan. Sí, las cosas pasan.
Esta asistencia cubre los gastos Sí, fúnebres para la familia. todo, ¿Cómo sí, es? Las asistencias al viajero en general tienen todos los traslados sanitarios, todo lo que sea asistencia médica, la localización de los equipajes. En el caso de Pax nosotros inclusive damos soporte emocional, que es algo bastante disruptivo y nuevo y que lanzamos por el tema del tema de la salud mental, que es un tema que hay que tener en cuenta, ¿eh? Con los tipos de viajeros da un ejemplo porque no entiendo. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Una chica de 18 años en Dubái queda con COVID internada, estaba sola y la mamá estaba en Italia. La desesperación de esa mamá. No podía ir. Que no podía ir. Que tenía a su hija internada en Dubái. La chica sola en Dubái internada, en un hospital que no conocía, en una cultura que no conoce, un idioma que no conoce. Fue una situación de extremada delicadeza, que ya no era tanto el te voy a cobrar o te voy a pagar, digamos, los gastos médicos, sino cómo hacíamos soporte emocional a estas dos personas, ¿no? Tanto a la chica para la recuperación del COVID y a la mamá que estaba desesperada, que finalmente, después de 4 días, logramos hacerla ir a Dubái y ahí se juntaron y obviamente la recuperación de la chica fue mucho más veloz y pudieron volver. Pero ese momento de estrés y de ansiedad que pasa es casi más dañino que el evento en sí. El evento mismo, sí, seguramente. Dijiste la palabra COVID y recordé, ¿qué es lo que pasa si te vas de viaje y surge una enfermedad nueva, desconocida hasta el momento? ¿Qué es lo que pasa con esta asistencia? Estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo pasó en el COVID cuando no se sabía que era COVID y que no se sabía que era pandemia, ¿no? Y entonces, cuando apareció la palabra pandemia, todos los seguros de viaje sacaron los pies del plato, y eso es así, y dijeron, no, pandemia no se cubre. Sin embargo, para mí era destruir la industria si se sacaba los pies del plato en ese momento. Dijiste algo con respecto al monto de cobertura. Si yo tuviese que viajar, ¿qué me aconsejarías? ¿Qué monto? $500.000, 1 millón, 2, 3, 5, 20 millones. Buenísima la pregunta, Guille, que también hay algo que tenemos que derrotar, estos mitos, ¿no? Tener coberturas de $1 millón o de $3 millones realmente es casi, hasta te diría ridículo. ¿Por qué, Guille? Me vas a decir, Alexia, pero ¿cómo me estás diciendo? Y porque en general lo que se hace con pacientes que tienen accidentes graves o que necesitan demasiado tiempo para recuperarse en el exterior es traerlos en avión sanitario y de regreso a su país de residencia. Con lo cual en mis 36 años de experiencia, Guillermo, jamás en mi vida vi una asistencia mayor a $500, $600.000. Claro. Y tengo muchos años de experiencia. Ahora pienso en aquella persona que no tiene cobertura médica, que no tiene asistencia y tiene un evento, un episodio, no sé, digamos una ciudad, aunque sea que tenga aeropuertos cercanos, pensemos en Ciudad de México, un traslado que yo tengo que pagar de mi bolsillo, porque mi hija se lesionó y está en un evento importante y necesita por ahí tener una asistencia dentro de un avión sanitario, un respirador o lo que sea. ¿Cuánto cuesta, para tener una idea, un traslado desde México hasta la República Desde México Argentina? hasta acá, unos $90.000. Desde Europa hasta acá, unos $120.000. ¿Billetes o dólares oficial? Son dólares. Dólares verdes. Son dólares. O sea que es un montón de dinero. Y un traslado, me imagino, transatlántico, transoceánico. Entre $120 y $150.000 es Europa hasta acá, o sea, siempre hablando destino Argentina, ¿no? Sí, ¿influye el costo económico de las asistencias según el tipo de salud que tengan los países? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos un sistema público gratuito. No sé qué pasa en otras partes del mundo con esta diferencia. Digamos que en general uno no, a los clientes y a los viajeros no intentás evitar el sistema público de salud por una cuestión obvia. Ahora, el sistema público de salud de Europa es buenísimo. Entonces hay veces que es mejor que esté atendido en un hospital público de Madrid que en un hospital privado. Bien. Y esto es una realidad también. ¿Cuál es la diferencia entre traslado y repatriación? Los traslados pueden ser dentro de un mismo país, o sea, cuando te digo Punta Cana, Santo Domingo, es un traslado, ¿sí? Y la repatriación es volver a tu país de origen. Eso es repatriación sanitaria. Bien, súper interesante, ¿no? Muy interesante. Usted, la verdad, ¿contrata cuando viaja asistencia al viajero? No digamos marcas. Por lo general, la mayoría de los viajes que tuve ya estaban incluidos.
por las tarjetas o por algunos viajes de trabajo, pero sí. Bien, es bien. sacado. Bueno, la veo bien, sonreír bien. Así Linda es. sonrisa. Y justamente de eso tenemos que hablar, porque si quieres tener una sonrisa perfecta, te recomiendo a que vayas al doctor D'Agata. Mira. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Salud es dormir con tranquilidad, porque tenés quien te proteja. Por eso Medife te brinda los mejores profesionales y centros médicos. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Fin. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Comentábamos al principio del programa que hace muy pocos días una famosa conductora de TV había comentado que se realizó una vaginoplastía. Hay muchos mitos en esto y hay muchas verdades también. Por eso estamos aquí con las personas que saben, con el doctor Javier Belinqui, y este es su CV. Javier Belinqui, médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en urología por la Universidad de Buenos Aires y miembro de la American Confederation of Urology. ¿Está bien así como lo dije? Perfecto. ¿O lo decimos perfecto. en castellano? No, está bien, perfecto, perfecto. Queda muy bien. Gracias por venir, Javier. No, un placer, gracias por la invitación. La verdad que cada tanto que puedo te invito, porque en estas cosas siempre hay muchos mitos, hay realidades, y a veces en los programas de TV, en las reuniones familiares, con amigos, siempre, ¿y cómo es esto, la vaginoplastía? Y empiezan a decir cosas un poco delirantes y divagantes también con lo que tiene que ver con la estética, las plásticas de pene y todo esto, y me parece importantísimo que vos nos aclares qué es una vaginoplastía. Bueno, a ver, primero tenemos que dividir que esto es una gran bolsa de gatos, digamos. O sea, tenemos desde tratamientos súper simples, cosméticos y muy superficiales, hasta lo que nosotros consideramos, o sea, yo soy cirujano y tengo formación quirúrgica, una vaginoplastia, que habitualmente son procedimientos reconstructivos complejos y profundos para volver a generar un órgano funcional y no únicamente estético. Claro. ¿Sí? ¿Y qué tipos de vaginoplastía hay? ¿La vaginoplastía incluye genital externo, o sea, labios mayores, labios menores e interior de la vagina, o se puede hacer algo parcial? Hay básicamente lo que la persona desee, ¿sí? Tenemos lo que llamamos vulvoplastias, que es trabajar sobre la parte externa, de las cuales las más comunes son métodos más cosméticos y no quirúrgicos en sí, como puede ser el uso de diferentes energías, como láser, ¿sí? El láser de CO2 o diferentes tipos de láser, que se usan mucho sobre el canal vaginal, para mejorar la textura de los tejidos. Esto lo que hace es, genera por diferentes energías un cambio en las fibras de colágeno, de elastina, que mejoran funciones perdidas por el órgano en el transcurso de la vida, de la edad, de partos, de menopausia, ¿sí? Que se pierden funciones y con estas se recuperan en parte. No es definitivo eso. Habitualmente hay que retocarlo e ir haciéndolo. Son varias sesiones hasta que uno encuentra resultados y después, cada un año, cada 18 meses, le van haciendo como un mantenimiento. Bien, ¿me permitís, Santo? Sí, obvio. Porque quiero mostrar el tipo de cirugías que realiza el doctor Belinqui, y yo he presenciado algunas de ellas realmente impactantes, porque son cirugías enormes, enormes, de grande, de tiempo, de todo, de microcirugía, cirugía de cambio de género femenina, la cirugía de cambio de género masculina, prótesis de implante de pene que trajiste ahí, nos vas a mostrar después. Esto hay mucha fantasía con el alargamiento peniano, también con el agrandamiento de pene, o sea, sería el engrosamiento, me imagino. La labioplastía que hablábamos recién. ¿Consultan bastante las mujeres por labioplastía? Sí, es una consulta muy común y son cirugías
que brindan muchísima satisfacción con poca agresión quirúrgica. Perfecto. La cosmética genital masculina y el pene curvo o enfermedad de la Peyronie, que también es una consulta bastante común. Acércate, Antonella. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas cosas de masculinas, me parece, porque dijimos algo de femenino. Bien. Y me gustaría que vayamos... Yo te voy a tirar los temas donde generalmente la gente agarra pudor, ¿viste? Se empiezan a decir cosas que por ahí desvarían. ¿Existe la posibilidad de alargar el pene? La respuesta es que sí, y la respuesta es que hay que hacerlo muy bien y sobre todo seleccionar muy bien el paciente. Yo te diría que cada 10 o 15 consultas que vienen para alguna cirugía de agrandamiento o engrosamiento peniano, yo opero uno. ¿Sí? Y hay un montón que descarto porque no los voy a poder beneficiar quirúrgicamente. Porque para poder beneficiarlos quirúrgicamente y que queden satisfechos, hay que hacer diferentes gestos y contar con diferentes estructuras de tejido para que el paciente vaya bien. Si el paciente le voy a alargar 3 milímetros, 4 milímetros y para eso voy a hacer una cirugía monstruosa, no va a ser una persona feliz. Entonces hay que evaluar muy bien el paciente. Y qué bueno lo que estás diciendo de poner un límite. Justamente esto es lo que estábamos hablando en el programa anterior a la hora de tocar el tema de cirugías estéticas y plásticas. ¿Dónde está el punto, el profesionalismo de un médico a la hora de decir que no? Porque hoy en día también en este tema estamos muy influenciados, digo, de manera negativa con lo que es la industria pornográfica y también con la sexualidad en exceso que se ve en las redes sociales. Sí, hay un día a día de cosas que son sobrenaturales o que son lo que llamamos los médicos una campana de Gauss, que están hacia la derecha y en la cual obviamente todo el mundo que viene al consultorio quiere tener lo que ve en internet. Y esto no es así, hay que bajar la realidad. Es una consulta, mucha gente joven consulta, muy angustiada, viene gente emocionalmente muy dañada por estructuras genitales que quizás son más pequeñas que el estándar, pero hay que seleccionar mucho esto. También hay mucho negocio en esto y también uno no debe olvidarse que uno es médico. ¿Y no se pueden hacer derivaciones a psicoanalistas, psicólogos o sexólogos en este caso? Bueno, es que en realidad trabajamos muchísimo en equipo. Hay un término que se llama dismorfofobia, que es, bueno, pasa en la cara, en el busto, en la cola, pasa en un montón de lados, que es nunca estar contento con su estructura, la que sea, y en la cual, si uno piensa que con el bisturí va a satisfacer a ese paciente, va por el camino errado. ¿No? Esos pacientes no pueden entrar a un quirófano. ¿Cuánto se puede elongar un pene? Depende de la estructura peniana que uno puede lograr, más o menos con diferentes técnicas básicas, cortar el ligamento suspensorio, lipoaspirar el pubis, a veces elongar un poquito los cuerpos cavernosos y retraer un poquito el escroto, entre 3 y 5 centímetros. Ahora bien, si vos tenés una estructura peniana de 14 centímetros y te alargo 2, no te hago nada. Claro. ¿Sí? Para lo cual te hice pasar por un quirófano importante. Ahora bien, vos por diferentes secuelas quedaste con un pene de 4 centímetros y yo te lo llevo a 6, a 7 o a 8, es un montón. Claro, porcentualmente es un montón. Por eso hay que seleccionar muy bien el paciente. Bien, y ya te dejo, Anto, el agrandamiento de pene, o sea, el engrosamiento de pene. Yo he visto en Detroit cosas espantosas con esto. El engrosamiento es mucho más fácil que alargarlo. ¿Sí? Pero es mucho más desastroso también. De hecho, también yo opero más secuelas de estas cirugías que esta cirugía primaria. ¿Cómo se hace esta cirugía? Hay diferentes estructuras para poder engrosar el pene, ¿sí? Desde colgajos adiposos, uno busca grasa cerca de la zona peniana y la rota, o lipoaspirar, sacar grasa y volver a transferir, o diferentes matrices, que son como film de diferentes estructuras sintéticas que se ponen alrededor del pene para poder darle más volumen. Pero, de vuelta, hay que hacerlo bien, cosméticamente quedan moderados, hay veces que migran y quedan irregularidades y cuando uno muestra foto antes después, estaba mejor el antes. Sí, y sepamos que es un tejido que no es eréctil, no es un tejido No, para nada, es simplemente estético, no tiene nada de función. Y hablamos de lo estético y de los cosméticos, pero digo, ¿la sensibilidad se pierde o...? No, habitualmente en este tipo de cirugías la sensibilidad es externa a eso, uno no se mete con los nervios, pero sí uno puede tener complicaciones en lo que respecta a la sensibilidad. Hay una palabra que usamos los médicos que se llama necrosis, que es cuando el tejido se muere. Estamos trabajando sobre una estructura que tiene un montón de terminales nerviosas. Si tenemos una necrosis sobre esa estructura, va a haber pérdida de sensibilidad. Otra de las cosas que genera así cierta inquietud, cuando se habla de prótesis peniana, la gente piensa que se coloca un aparato por encima del pene. Y vos trajiste realmente
¿Cómo es? ¿Cómo es el dispositivo de prótesis peniana? Sí, el mito de la prótesis peniana es que es algo externo, que existen, digamos, sí, dispositivos externos que lo usa mucha gente, pero cuando los urólogos llamamos prótesis peniana, básicamente son como cualquier prótesis, como el doctor cuando pone una prótesis de hombro, van por dentro de la piel, claro, y externamente el paciente no tiene nada. ¿Nos mostrás cómo funciona? Sí. Básicamente hay dos tipos de familias, hay un montón de diferentes modelos, pero básicamente hay dos familias de prótesis penianas. Unas que son más simples, que se llaman maleables, sí, que básicamente son semirrígidas, o sea, tienen una rigidez constante. Permiso, cuidado, señor. Tiene una rigidez constante que se coloca dentro del pene y uno la dobla, así, eso, la dobla y después la erecta para tener actividad sexual. Claro. Obviamente hay diferentes tamaños y otro mito común es que la prótesis va a agrandar el pene. Y esto no es así. No es Uno así. mide en quirófano el tamaño peniano y pone la prótesis adecuada. No puede poner más grande. Esto no es el tamaño del pene. No, esto va hasta la inserción del hueso, hasta el hueso donde nos sentamos. Va al hueso y digamos lo que sería la prótesis, lo que estaría expuesto dentro del pene sería una parte. Una parte. Sería una parte. Perfecto. ¿Y después las otras? Y después estas son las prótesis más complejas, también más caras, que se llaman hidráulicas. A ver. ¿Sí? ¿Podemos hablar de precios? Sí. Valores relativos. Valores relativos, porque hay mucho en la industria y cambia también en diferentes países, pero en línea general es una prótesis maleable, puede costar $1000. Bien. Una prótesis hidráulica puede estar $8000. Móstralo, por favor, los componentes, ¿cuáles son? Tiene 3 componentes. Estos van dentro del pene, ¿sí? Serían la extrapolación de esto. Esto es una bombita, es la famosa bombita. Es la famosa bombita que la gente se pone hace donde está el testículo o detrás del testículo. en el escroto. En el escroto. No se ve nada. No se ve. El paciente está dentro de la piel esto. Debajo de la piel, detrás del testículo. Esto depende del cirujano, pero yo la pongo detrás del testículo para que no se vea nada cuando el paciente está parado. Perfecto. Y aprieta esto para erectar la prótesis y esto es un reservorio que tiene líquido Sí, a ver, mostramos acá. que se coloca en el abdomen delante de la vejiga. Claro, esto va escondido. Va dentro. Detrás del pubis. Detrás del pubis. Detrás del hueso. Cuando uno aprieta y activa la prótesis, transfiere el líquido de aquí, llena los cilindros y el pene se erecta. Cuando uno quiere vaciar, aprieta un botoncito, la prótesis se desinfla y se llena acá. Y ahí se desinfla y... Eso. Estas, obviamente, brindan mucha más naturalidad a la estructura peniana, que es importante cuando pacientes van, no sé, al gimnasio, natación, a la playa. Estas prótesis a veces les molestan. ¿Y cómo influye esto en el tracto urinario? Bueno, es una muy buena pregunta y esto hay que evaluarlo muy bien cuando es un paciente que puede ser posible candidato, por ejemplo, a una cirugía de prostática. A pesar de que en los últimos 15 años la tecnología para operar próstata nos ha brindado equipos cada vez más finos, pero igual, si yo pongo una prótesis de estas rígidas y después tengo que entrar con un equipo para operar la próstata, debe estar al fondo, muchas veces técnicamente no es posible. Entonces, pacientes que tienen síntomas prostáticos, a veces es mejor resolverle esa patología y después implantarlos. Imaginemos que tiene una pareja estable, entonces le dice, bueno, voy a colocar una prótesis, y ahora va a decir la indicación que tiene, pero uno tiene una pareja nueva y uno no quiere que la pareja sepa que uno tiene una prótesis. ¿Se va a dar cuenta? No. A ver, muchas veces se blanquea y muchas veces los pacientes la activan y la desactivan sin que la pareja sepa. Es cierto que al tacto uno siente que hay algo dentro de la estructura peniana, pero depende de la profundidad de acercamiento y de intimidad con la pareja también. Una vez que está eréctil, no se nota. Perfecto. ¿Hay una indicación precisa a estas prótesis? Porque digamos que el sildenafil de alguna manera revolucionó la historia de la disfunción sexual, ¿no? Sí, claro. La historia de la disfunción sexual tuvo un quiebre de paradigmas con la medicación vía oral. Antes todos eran o inyectables y después en los 80, cuando aparecieron estas prótesis, también revolucionó el mercado. Antes de eso no había nada. Hoy en día el 95% de los pacientes con disfunción los rescatamos con medicación vía oral. Un porcentaje intermedio pasan a lo que llamamos drogas vasoactivas, que son inyecciones dentro del pene, que muchos pacientes incluso no la quieren, ¿sí? Porque es algo también que mortifica tener que inyectarse el pene y pasan directamente a esto. En Argentina el problema con esto es netamente económico. Claro. ¿Hay alguna manera para no ir a lo quirúrgico? Digo, desde... Al ser un músculo, y esto lo digo en el caso por lo menos de las mujeres, recuerdo una vez una conductora de la televisión, no vamos a nombrar quién, que decía que ejercitaba todos los días, hacía contracciones, pero justamente para tener un rejuvenecimiento. Sí, bueno, así como existe el tonismo vaginal y esos ejercicios que vos comentas, para esto no, porque en realidad lo que nos da la erección en el hombre son como esponjas que se nos llenan de sangre, no hay forma de voluntariamente llenarlas o no, más allá del deseo y después de que los nervios y las arterias estén sanas. Hay métodos de litotricia y de ondas de choque a nivel peniano para determinadas entidades que está demostrado que mejoran o ayudan a la medicación vía oral tipo el sildenafil a actuar
en forma más favorable. Pero lo cierto es que no. Cuando un paciente tiene una disfunción sexual refractaria a la medicación vía oral, habitualmente es esto o inyecciones. Imaginemos que yo soy una persona que tiene diabetes y que tengo alterada mi vasculatura peniana. ¿Tengo cobertura por parte de obras sociales y de prepagos para esas prótesis? Habitualmente ¿Siendo no. una patología importante? No, habitualmente no, salvo casos súper puntuales con recursos de amparo y un montón de cosas. La verdad que habitualmente las empresas de medicina no las cubren, salvo algunos casos puntuales en postprostatectomía, o sea, pacientes oncológicos que se sometieron a una cirugía ablativa por cáncer de próstata, en los cuales hay una lesión nerviosa y cubre en ocasiones esto. ¿Qué pasa con este tipo de procedimientos quirúrgicos en menores de edad? Bueno, es rarísimo tener que implantar una prótesis peniana en un menor de edad. La verdad que no recuerdo el caso. Los únicos casos que sí implanto es en cirugía de género. En cirugía de género, cuando hacemos un pene nuevo, necesitan para la erección este tipo de prótesis. Sí, pero si no es raro que un paciente muy joven, salvo algo traumático muy grave, quede con impotencia. Estas prótesis llevan bastante tiempo en el mercado, así como hablamos de recambio de prótesis mamaria. ¿Hay que recambiar estas prótesis? No en principio, salvo que haya alguna falla mecánica. Pero en la experiencia que hay a través de los años, que llevan, no sé, 30 años. Sí, más o menos. Tenemos 30 años de material protésico. Estas son mucho más nobles, las maleables son mucho más nobles y es difícil tener que recambiar, salvo que se quiebren. Y estas pueden tener fallas hidráulicas que son raras. Son raras. Y también, cuando uno elige la marca, muchas más empresas de estas cubren de por vida la prótesis si hay algún desperfecto. Perfecto, bueno, te quedas con nosotros, ¿no? Estoy acá. Vos también te quedas, por supuesto. Sí, ustedes también se quedan porque ahora vamos a tener, en breve tenemos las trivias del Dr. C, están preparados, ¿no? Es un viaje imposible de rechazar, un viaje de costo millonario con cobertura y asistencia al viajero. No se vaya, enseguida volvemos. Ya venimos. Porque ahora sí llegó el momento esperado por mí, por supuesto. Me encantan las trivias. Quiero decirles que me encantan las trivias porque me encanta que los participantes tengan el premio tan deseado de este viaje inolvidable. Ya llegar el día en donde nosotros podamos participar, quiero decirlo. Pero bueno, acá tenemos este segmento tan esperado. Vamos con las trivias. Ahora Vamos con la primer trivia. Arrancamos. ¿Cuáles son los países que mayor y menor cantidad de calorías consumen por día, respectivamente? Opción 1, Estados Unidos y Burkina Faso. Opción 2, México y Lesoto. Opción 3, Arabia Saudita y Kazajistán. Opción 4, Bahrein y República Centroafricana. Opción 5, Irlanda del Norte y Madagascar. U opción 6, Kuwait y Chad. Bueno, o sea, en primer lugar, los que mayor calorías consumen en el mundo, Estados Unidos, México, Arabia Saudita, Bahrein, Irlanda del Norte y Kuwait. Y los que menos calorías consumen, Burkina Faso, Lesoto, Kazajistán, República Centroafricana, Madagascar o Chad. Bueno, vamos a empezar por Alexia Keglich. Estoy entre Estados Unidos y Burkina Faso y México y Lesoto. Pero me voy a jugar por Estados Unidos y Burkina Faso. Bien. México y Lesoto. México y Lesoto, nos dice nuestro querido compañero, amigo, traumatólogo Gonzalo Gómez y Javier Belinqui, destacado urólogo. La 1, Estados Unidos y Burkina Faso. Bueno, quiero felicitarla porque estamos ahorrando mucho dinero. Porque ya sabíamos que iban a perder. Así es. Según una investigación de Our World in Data, un sitio web de la Universidad de Oxford, el ranking está liderado por Bahrein, un pequeño y rico país del Golfo. Es el que más calorías consume en el mundo. 4.012 calorías por habitante y por día. Allí 4 de cada 10 adultos son obesos, tienen obesidad. Por su parte, Estados Unidos, conocido por sus cadenas de comida rápida, ostenta el segundo puesto con un promedio de 3.868 calorías por día. Completando los 5 principales países en consumo de calorías se encuentran Irlanda en tercer lugar, Bélgica en cuarto y por último Turquía en el top 5 de los países que más calorías consumen. Y completamos con esta placa en el otro extremo, República Centroafricana, con una ingesta de 1.641 calorías diarias por persona. Es el país que menos consume en promedio. Argentina ocupa en este ranking de 184 países el puesto número 42 con un consumo diario de 3.349 calorías diarias. Quiero decir que en proteínas Argentina está en puesto 15, lo cual es una buena noticia. Aquí vamos con la segunda trivia y la voy a leer yo y después
Vos vas a hacer el La desarrollo, respuesta. Antonella. ¿Cómo se llamaba la mujer de este icónico cuadro y cuál era su profesión real? Se llamaba Muriel Mercedes Whitney y era modelo. Se llamaba Madeleine Fiona Lansley y era cantante lírica. Se llamaba Roberta Rita Cantarini y era una auxiliar de Pan American. Se llamaba Paula Maffei Stefani y era modista. Se llamaba Leocadia Lucía Sole y era pianista. O se llamaba Elizabeth Diana Lacroix y era nadadora olímpica. Y comenzamos por Javier Belinqui. ¿Quién es esta famosa mujer? Un cuadro icónico en todos los sanatorios, hospitales de la República Argentina y del mundo, les diría. Vamos con Paula Maffei Stefani. Paula Maffei Stefani para el doctor Belinqui. Seguimos por el doctor Roberta Rita Cantarini. Roberta Rita Cantarini. Negar. No tengo ni idea, ¿eh? Es muy conocida la mujer esta, ¿o no? De cara, sí. Sí, muy De cara conocida. sí. de cara sí. Bueno, pero, ¿Quién no la ha visto no en un teníamos consultorio? internet en esa época, no podíamos googlear, no Bueno, tengo ni juéguese, idea. juéguese. Vamos Voy con por la de Pan American. Pan American. Bien, bien, siguen perdiendo todos, siguen perdiendo todos. Bien. Acá vamos con la Así es, respuesta ¿no? correcta. Correcta, está. Se llama Muriel Mercedes Whitney, era modelo. En 1947 firmó un contrato de exclusividad para presentar las colecciones de las grandes tiendas Harrods, la versión de calle Florida en Buenos Aires de la célebre cadena inglesa. Según la única historia rastreable del cuadro, revelada por la ya desaparecida revista Paralelo 38, en los años 70 la idea fue de Juan Krajcik, jefe de visitadores médicos de la empresa Taranto, una fábrica de instrumental y laboratorio. Bien. Cerramos con esta. Y cerramos, dice, el hombre reveló en una entrevista de Paralelo 38 que la chispa se le encendió en 1953 mientras visitaba por su trabajo un hospital de Rosario, provincia de Santa Fe. La sala estaba atestada y cada tanto una enfermera pedía sin éxito silencio. Entonces se me ocurrió crear una imagen elocuente que cumpliera la misma función. Presentó el proyecto en su empresa, lo aprobaron, convocaron a varios modelos profesionales y ganó Muriel Mercedes Whitney. Bien, ya Así saben que el nombre de ya esta aprendimos famosa algo, muy bien. modelo que parecía una enfermera que dentro del autoritarismo parecía muy agradable y muy amable en su gesto de silencio. Vamos a tercera y última trivia de la tarde. ¿Quién descubrió y en qué año la vitamina E? La descubrió Shepard Seppo Anderson en 1885, la descubrió Anthony Lucas Larsen en 1903, Harold Richard Herschel en 1911, José Antonio Pérez Zabaleta en 1915, descubrió la vitamina D Edward Mellanby en 1921 o Maxim Wikolik Miskovitsev en 1928. Bueno, ahora comenzamos nuevamente. Unos amigos los de producción con estos nombres. Bien, bien. ¿Quién descubrió y en qué año la vitamina D? Anderson, Larsen, Herschel, Zabaleta, Mellanby o Miskovitsev. Voy por el año 1921. 1921, por Edward Mellanby. Y yo, Zabaleta, tenis, fútbol, campeón del mundo. Zabaleta, Voy y por nuestro Zabaleta. amigo Herschel 1911. Herschel 1911. Bueno, vas a leer la respuesta correcta. Vamos a Hay una, acertó una. Muy una persona bien, acertó y la al fin. vamos a felicitar. Y acá un le- premio consuelo, una Ah, arañita sí. del segundo Algo. estante le vamos a dar. El médico Edward Mellanby descubrió la vitamina D y su importancia en la prevención del raquitismo en 1921. Se desempeñó como profesor en el Colegio Real de Mujeres en Londres desde 1913 hasta 1920, tiempo durante el cual se le pidió que investigara la causa del raquitismo. Bien, Y completamos. continúa. Cerramos con esto. Más tarde se descubrió que la verdadera causa del raquitismo es la falta de vitamina D debido a la falta de luz solar que se puede prevenir o remediar con la ingesta de alimentos ricos en vitamina D. En 1920 fue nombrado profesor de farmacología en la Universidad de Sheffield y médico consultor en el Hospital Real de esa ciudad. Fue elegido miembro de la Royal Society en 1925 y fue nombrado caballero Comendador en 1937 y Caballero Gran Cruz de la Orden del Imperio Británico en 1948. Bien, ¿te gustó? Bueno, gracias por haber Gané. venido, un placer tenerte acá. Alexia, gracias por haber venido, Gonzalo. Muchas gracias por haber venido, Javier. Placer. A todos ustedes, muchas gracias. Que tengan un lindo día, disfruten mucho, coman rico, abrácense, quieranse, bésanse. Chao. Chao, hasta la semana que viene.